Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de entrevistas. Hoy hablamos del proceso constitucional y también del fallido proceso constitucional que vivimos como país. Gracias por estar incorporados a TVU y también a través de todas sus plataformas. Tenemos como siempre un invitado y una invitada de lujo y ahora nos acompaña Claudia Hayes, jefa de carrera de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Williams. Un gusto estar aquí en Concepción. Conocemos el motivo de su visita acá a Concepción, que a todo esto es primera vez que visita Concepción y la universidad en particular. Así es, solamente había escuchado que era maravillosa, que era preciosa, pero nunca había podido venir, así que era un sueño que tenía guardado hace mucho tiempo. Digamos que todo sea en el marco de una charla que se realizó acá en la universidad y que tiene que ver con el proceso y precisamente la participación ciudadana. Vamos con los orígenes. Al inicio de lo que fue este proceso que al final lamentablemente falla por lado y lado, los lamentos vienen por lado y lado, vamos a hacer las evaluaciones a nivel más bien general. Y tuvimos una participación ciudadana muy fuerte. Cada fin de semana o cada semana sabíamos de cabildos que se reunían para analizar las distintas problemáticas y aportar información, datos, poner todo en contexto. ¿Qué pasa con eso si lo comparamos con lo que pasa ahora? Que ha habido como distancia, al parecer, del ciudadano o de la ciudadana a pie. Bueno, es un proceso muy distinto al proceso anterior que fracasó porque fue rechazada finalmente la propuesta en el plebiscito de salida. Y efectivamente hubo mucha participación y mucho entusiasmo, yo diría desde el plebiscito de entrada, desde el plebiscito del 2020, donde un 78% de la gente dijo que quería una nueva constitución. Es muy inusual en un proceso electoral que haya expresiones tan masivas de una voluntad tan mayoritaria. Entonces fue muy inusual que tanta gente quisiera cambiar la Constitución, habló de una voluntad compartida de cambio constitucional, de un rechazo a la Constitución vigente, que era muy transversal, podríamos decir. Pero esa voluntad de cambio no se tradujo en el empoderamiento de algún grupo que fuera capaz de generar suficiente legitimidad, de tener los mecanismos de transmisión de la voluntad ciudadana suficiente para generar un texto que le diera garantías a la ciudadanía, que le diera confianza y que finalmente llevara a buen puerto la voluntad tan mayoritaria de cambiar la Constitución. Entonces yo diría que hoy día, y después de cambios de contexto bien importantes, porque hemos vivido procesos muy traumáticos como sociedad, primero el estallido social, después la pandemia, la crisis económica, primera vez que tenemos inflación en Chile en este nivel, todas esas situaciones y el aumento de la inseguridad pública han hecho que el contexto cambie mucho de lo que fue esa participación ciudadana en el primer proceso y hoy día yo diría que hay como una suerte de cansancio del tema, de cansancio de la política en general y hemos vuelto a esta actitud más descreída, más desafecta, más desesperanzada. Quizás se parece un poco a lo que en los 90 se hablaba de no estar ni ahí, ¿verdad? De no estar ni ahí con la política, de no confiar en la capacidad de la política de canalizar demandas ciudadanas. Yo creo que hoy día estamos en una situación más bien de ese tenor que de esa efervescencia que se vivió en torno al estallido social y en esas protestas tan masivas que vivimos el 2019 y el 2020. Hablando de este proceso originario, ¿qué falló ahí? Mesas más técnicas de trabajo, digamos que crecieron las asesorías, pero asesorías más comunicacionales. ¿Qué pasó con ese cuerpo que se construyó, que trabajó en pos de una constitución que al final quedó en nada? ¿Qué falló ahí? Bueno, es complejo, la respuesta es compleja. Yo creo que hay muchos factores que se combinan, pero yo creo que claramente no se produjo el nivel de diálogo que la ciudadanía hubiera esperado, no se produjo el nivel de diálogo inclusivo, porque se dio en un sentido una sensación de que aquellos que habían estado excluidos de la discusión política por primera vez estaban sentados en la mesa y eso generó posiciones un poco maximalistas. Yo creo que la gente que sintió que esto era la única oportunidad que tenía y se lo jugaba todo en el proceso constituyente, a veces promovió posiciones que dejaron fuera a un sector que quedó subrepresentado en el proceso constituyente, que eran los sectores más conservadores y que tuvieron por particularidades de la elección del Consejo Constitucional, de la Comisión, que ya se me confunden los nombres de los órganos, de la Convención. La Convención quedó efectivamente con una composición muy distinta de la composición que han tenido otros órganos del sistema político chileno. Y entonces eso hizo que los sectores más conservadores se sintieran marginados y generó mucha dificultad para el diálogo y yo creo que hay un problema importante de inclusión, que fue como una especie de se fue mucho el péndulo hacia el otro lado y eso finalmente terminó produciendo un texto que no fue percibido como representativo
por la mayoría de la gente. Antes de pasar con el nuevo proceso que ya estamos viviendo como país, ¿qué dicen las experiencias extranjeras relacionadas con este tema? Y pongo como tema, por ejemplo, lo que pasó en Irlanda, donde el peso y la participación ciudadana fue casi 100%, dejando de lado a los grupos políticos. Entendiendo que los contextos son absolutamente distintos. ¿Qué puedes rescatar, por ejemplo, de estas experiencias en otros países para aplicarlas ahora con un formato absolutamente distinto? Hay una comisión de expertos y así. Yo diría que en general lo que ha empezado a ocurrir en muchos países del mundo es que se han generado órganos de participación ciudadana paralelos a los órganos de representación política. Pero no ha fructificado la idea de reemplazar la representación política por la participación directa. Cuando se ha tratado de pasar por el lado de los partidos, pasar por encima de los partidos, en general han fracasado las propuestas, como ocurrió en Islandia, por ejemplo. El proceso de cambio constitucional en Islandia, que fue producto de la crisis económica, generó experiencias muy innovadoras en términos de los mecanismos de consulta ciudadana, de asambleas ciudadanas muy amplias, de lo que se llamó crowdsourcing, que es que la gente podía a través de internet hacer propuestas. Sí. Sin embargo, esto se hizo de manera totalmente desvinculada del sistema de partidos y finalmente no hubo cambio constitucional. Y yo diría que en Irlanda lo que ocurrió es que hay asambleas ciudadanas que son experiencias muy interesantes, pero que finalmente alimentan al sistema político representativo, alimentan a los partidos. No hay un reemplazo de la participación ciudadana por la actividad partidista, sino que cuando funcionan bien estos mecanismos es cuando hay una convergencia, cuando dialogan. Y algunos ejemplos, bueno, en general se ha avanzado en el mundo en establecer, por ejemplo, mecanismos de democracia directa, mecanismos de consulta ciudadana, y donde han funcionado mejor es donde esos mecanismos son un insumo para el sistema político. Por ejemplo, en Suiza, que hay muchos mecanismos de consulta permanentemente, finalmente se llega menos a la consulta de lo que se podría pensar, porque los órganos políticos saben que si hacen algo que no le gusta a la gente, eso va a terminar en una consulta ciudadana, en un referéndum. En Uruguay ocurre lo mismo. En Uruguay no se llega a consultar a la ciudadanía muchas veces, solamente porque en el fondo la sombra de que está este mecanismo, de que la gente puede decir no nos gusta lo que está haciendo el sistema político, hace que el sistema político se anteponga a eso y tome las medidas preventivas, digamos, para tener más diálogo con la ciudadanía antes de tomar las decisiones. Yo creo que esas son formas virtuosas de funcionamiento de mecanismos de democracia directa, de revocatorias de ley, de referéndum y de mecanismos de ese tipo que no debilitan el sistema representativo, sino que entran en diálogo con él. Y hablando precisamente de representación, ¿cómo puede convivir la representación con el actual marco que estamos viviendo? Que mucha de la gente no lo entiende, no lo comprende, porque tenemos la comisión, tenemos candidatos, tenemos propuestas, y entre medio están las solicitudes, carencias y problemáticas propias de la gente que espera que la Constitución le resuelva problemas en educación, en salario. Y el marco es distinto, es un marco más estructural. Entonces, ¿cómo aterrizar esto y producir la cercanía necesaria para un proceso que es clave y del cual actualmente la discusión está centrada solo en la arena política y a una distancia absolutamente abismante con la gente? Yo creo que me gustaría decir dos cosas sobre eso. Primero, respecto del rol de los partidos políticos, yo creo que existe un peligro en el proceso actual de que los partidos, viendo que el proceso que estuvo mucho más en manos de los independientes, de las listas de independientes, que fueron el cambio fundamental de la Convención Constitucional respecto a lo que está ocurriendo hoy día, no dio resultado y se está haciendo una lectura de ese fracaso de las listas de independientes como si la gente ahora respaldara a los partidos. Yo creo que los partidos, es importante tener partidos fuertes, pero eso no se puede hacer por secretaría. Los partidos tienen que reconstruir su vínculo social con la ciudadanía. Y eso a mí me preocupa un poco, que a veces se ve como que todo se puede hacer a través de instituciones, como por decreto, ¿verdad? Como que si los partidos son más fuertes y los órganos decisores de los partidos son más fuertes, eso va a fortalecer a los partidos. Y eso no es necesariamente así si no se construye de abajo hacia arriba la legitimidad necesaria para los partidos. Y lo segundo que quería decir es que respecto de que la ciudadanía cree que son materia constitucional cosas que no son cosas constitucionales, yo creo que hay un elemento que no es insensato, que es la sensación de que problemas sociales en Chile tienen que ver con problemas del sistema político. Yo creo que eso es real. Nosotros hemos vivido muchos años bajo la sombra de la Constitución del 80, con mecanismos que no han permitido ciertas políticas más redistributivas o ciertas políticas de apertura hacia mecanismos más inclusivos de participación política, como medidas de acción afirmativa, etcétera. Y yo creo que eso fue correctamente leído en algún momento, en esto que algunos han llamado un momento constituyente, como algo que existía en nuestro sistema político y que impedía este vínculo entre las demandas sociales y la decisión política. Entonces, yo creo que no es absurdo pensar eso. Ahora, por supuesto que
También hay gente que tomó la Constitución como un ofertón y como que la vida le iba a cambiar de la noche a la mañana por cambiar la Constitución. Eso no es así. Pero sí yo creo que es correcto que el cambio constitucional puede abrir el sistema político mucho más de lo que ha estado abierto hasta hoy día, producto de la institución heredada de la dictadura. Precisamente hablando de este tema, que está súper cercano a lo que se vivía hace 20, 30 años atrás, hablamos de las discusiones en torno a género. ¿Cuánto hoy día está en la prédica, pero también en la práctica? Porque nosotros como medios de comunicación escuchamos regularmente ofertones, pero Sí. nos encontramos que en el detalle, en la letra chica, no se avanza. ¿Cómo ve ese panorama en particular? Bueno, es complejo porque muchas veces se hacen declaraciones rimbombantes y después en la frase siguiente se niega lo que se acaba de decir. Yo creo que hay bastante esa sensación en algunas de las propuestas de la comisión experta que se han conocido hasta ahora, que se afirma una cosa y luego se niega en el párrafo siguiente. Yo creo que el tema de género es preocupante como se ha estado tratando últimamente. Efectivamente, ha habido avances gigantescos en Chile en muy pocos años. Ha sido un cambio muy rápido porque nosotros teníamos uno de los sistemas más atrasados en términos de la inclusión de género respecto de América Latina, por ejemplo, en temas de representación política. Nosotros hasta el año 2018 teníamos solamente un 13% de mujeres en el Congreso, o sea, poquísimo comparado no con países desarrollados, sino con otros países de América Latina. Cifras parecidas a países árabes donde las mujeres no tienen derechos en muchos ámbitos de la vida social. Y pasamos de eso a la paridad de género en el órgano constitucional y a la cuota de género que amplió la representación no mucho en la primera elección, a 23%, 25% en algunos casos, y mucho más, ya sobre el 30%, que ya es una cifra más parecida a la de los países más avanzados en términos de género, en temas de representación política, en esta segunda elección. Entonces yo creo que ha habido un avance en términos por qué la primera vez la cuota funcionó de una forma y la segunda vez funcionó de otra, porque yo creo que el proceso constituyente anterior y la paridad de género le mostraron a los partidos políticos que las mujeres eran buenas candidatas, que valía la pena apoyarlas, que valía la pena llevarlas en distritos competitivos y no solamente para cumplir la norma, llevarlas donde iban a perder. Yo creo que ahí hubo un cambio, pero me da la impresión que hasta ahora no se está haciendo cargo de ese cambio las propuestas de la comisión experta, y en eso creo que es muy importante que la voz ciudadana se haga sentir, porque fue justamente la movilización feminista, las estudiantes y la voz ciudadana, sobre todo de las mujeres, la que produjo todos estos cambios en primer lugar. ¿Qué rol deben o están jugando las universidades precisamente en este marco que estamos viviendo como país actualmente? Lo que está haciendo la Universidad de Chile, lo que está articulando la propia Universidad de Concepción. Dentro de este contexto de participación de ciudadana, de poner todo en contexto, aterrizar los temas, dejar la discusión política y argumentar con un tema de coyuntura propia, con bases reales, sólidas. ¿Dónde está el rol de las universidades hoy día y qué están jugando hoy día? Bueno, las universidades tienen por primera vez en Chile un mandato constitucional para canalizar la participación ciudadana en este proceso constituyente, en este tercer proceso constituyente. Y la Universidad de Concepción es parte del grupo de rectores que está coordinando la participación ciudadana en la Secretaría de Participación. Vamos a trabajar muy activamente con la vicerrectora de vinculación con el medio y con todas las unidades de la universidad y con todos los campus de la Universidad de Concepción para tratar de llegar a la ciudadanía de manera lo más descentralizada posible. La Secretaría de Participación tiene varios mecanismos de participación distintos. Hay 4 mecanismos identificados en el reglamento que regula esta Secretaría. Pero básicamente lo que el mandato de las universidades es canalizar la participación ciudadana, recibir las audiencias de las personas, organizar los diálogos ciudadanos, organizar varios mecanismos y después tomar toda esa participación y de manera oportuna, es decir, al principio de la deliberación del Consejo Constitucional, y de manera fidedigna, es decir, de una manera que no parezca sesgada, sino que trate, por el contrario, de exponer cuáles podrían ser los potenciales sesgos en la recopilación de esa información, se le puede entregar tanto al Consejo Constitucional como a la ciudadanía. O sea, nosotros vamos a devolverle a la ciudadanía el producto de esta participación ciudadana para que la gente pueda rastrear con trazabilidad de una manera confiable quién dijo qué, cuánta gente, dónde se participó y cuáles fueron los principales mensajes que le mandó la ciudadanía al Consejo Constitucional. En el detalle, ¿cómo va a ser el proceso en particular de la universidad, lo que acabas de mencionar? ¿Con qué se va a iniciar? ¿Cuáles son los plazos, metas, para que la gente lo pueda tener claro? Bueno, en el mes de abril se inicia la formación ciudadana. Entonces ya en el mes de abril está partiendo la fase de difusión de los 4 mecanismos, la fase de información sobre cómo participar, se van a poner a disposición las plataformas web y se va a empezar a informar a la ciudadanía sobre cómo participar, quiénes pueden participar, etc. Después en mayo viene la elección del Consejo Constitucional el 7 de mayo y ahí
va a haber espacios de difusión también de los mecanismos participativos y va a haber una suerte de preinscripción, es decir, va a haber, ya la gente va a poder decir, sin iniciar todavía la participación ciudadana, como parte de la formación ciudadana, a qué formas de participación le gustaría acceder. Para eso nos va a permitir a nosotros ir preparándonos una especie de apresto de las secretarías de participación para saber más o menos para cuántas audiencias tenemos que prepararnos, más o menos cuánta gente va a participar, etcétera, porque hoy día no sabemos. En el proceso anterior hubo 20.000 solicitudes de audiencia, esperamos que van a ser menos por el desinterés que hay hoy día, pero la verdad es que es muy difícil organizar un despliegue a nivel nacional en todo el país de esta envergadura sin tener idea más o menos de los volúmenes de demanda. Y después de eso, entre el 7 y el 14 de junio, cuando empieza a funcionar el Consejo Constitucional, se van a activar los otros 3 mecanismos, que son consultas, diálogos e iniciativa popular de norma. Y nosotros, las audiencias ciudadanas, que es la parte donde trabajo yo, digamos, que es la coordinación de las audiencias, vamos a abrir la plataforma para que quienes quieran pedir una audiencia puedan inscribirse, del 7 al 14. Luego el Consejo Constitucional va a tener 3 días para recibir la información de quienes se han inscrito y organizar a quienes van a poder recibir directamente en sus sesiones y a quienes van a recibir las universidades. Y luego se van a organizar hacia fines de junio y comienzos de julio. Las audiencias públicas se van a realizar de manera descentralizada en todas las universidades acreditadas que quieran participar del proceso. ¿Cuántos profesionales o cuántos profesionales están en particular detrás de la articulación de este paso importante? ¿Cuántos están trabajando y desde cuánto tiempo que vienen trabajando? Nosotros empezamos a trabajar en febrero. No sé exactamente cuánta gente está en la Secretaría de Participación, pero debemos ser por lo menos unas 15 personas. De las universidades de Chile y Católica, que somos los que iniciamos, digamos, la coordinación, pero se van a incorporar personas de otras universidades y de universidades regionales porque no queremos que este proceso sea un proceso que sea visto como que así estuvo diseñado, pero nosotros pensamos que no podemos hacer un proceso de consulta nacional sin la participación de las universidades de todo el país. Entonces, la Secretaría de Participación va a incorporar de manera mucho más activa de lo que ha sido hasta ahora a otras universidades y ahí se va a ampliar mucho la cantidad de gente que va a estar trabajando en esto. Quería sacar un poquito del tema del proceso que estamos viviendo actualmente. Se está discutiendo harto a nivel política en materias de seguridad. Tuvimos anuncios en materia de seguridad transversal, donde varios simbólicamente firmaron acuerdos, darle mayor representación y facultades a los gobiernos regionales y qué decir de lo que está pasando en torno a la fusión del proyecto Naim-Retamal. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven directamente tú en particular este proceso que estamos viviendo? Digamos que todo esto nace a consecuencia, o sea, se le da más rapidez y agilidad a consecuencia del homicidio del carabinero acá en Concepción y del sargento en Quilpué. ¿Cómo lo evalúan directamente ustedes dentro del marco que estamos viviendo en protección de las policías? Yo pienso que es muy complejo legislar al calor de una situación como la que se ha producido con la muerte de los 2 policías. Yo creo que en esta discusión en particular ha habido mucho de pasión y no suficiente racionalidad, no se han escuchado con suficiente fuerza las voces técnicas. Yo creo que es importante tener sintonía con las demandas ciudadanas. Creo que la política, bueno, yo soy politóloga, no creo que las decisiones tengan que ser puramente técnica, pero creo que en este caso y en el tema de la seguridad hay suficiente evidencia como para ver que algunas respuestas, sobre todo las políticas de mano dura en general, son respuestas que tienen más que ver con allegar la simpatía de la ciudadanía que con resolver problemas. Entonces, ¿por qué es tan reactivo? Digamos que este no es un tema de ahora. Sí. Yo creo que yo creo que la gente nos ha pasado varias veces en los últimos años con los temas de los retiros de fondos de pensiones. Yo creo que la política hoy día está un poco perdida. Yo creo que no está desvinculado esto de lo que nos está ocurriendo con esta desafección, con esta falta de credibilidad de los partidos. Entonces, también eso debilita, o sea, yo creo que la debilidad de los partidos políticos no solamente los debilita en términos de que puedan hacer cosas, sino que los hace empezar a buscar cómo ganar la confianza de la gente. Y yo creo que ahí se está equivocando el camino. El camino correcto no es empezar a tomar medidas populistas. Lo que pasa es que el populismo da réditos y sobre todo da réditos en ciudadanías desafectas como la que existe hoy día en Chile. Entonces yo creo que es importante que el sistema político tome con seriedad estos temas, se ampare en la evidencia y converse con la ciudadanía, dialogue más con la ciudadanía en vez de tratar de entregarle caramelos para ganarse su aprecio. ¿Y qué proyecciones se pueden hacer en ese sentido? Sigue la brecha política, comunidades, sigue siendo bastante fuerte. Solo un ejemplo.
que puede parecer quizás hasta demasiado básico. Cuando regularmente hacemos encuestas en el canal y tocamos el tema política, crece la crítica, crece el argumento, muchos de ellos destructivos en el margen. Pero quizás hay una muestra, qué decir de las votaciones, qué decir lo que pasó con el primer proceso constitucional. ¿Cuáles son las proyecciones si vemos que actualmente pasa lo que usted analiza? Que hay distancia, que los partidos políticos siguen perdiendo credibilidad ante la gente. Yo creo que la única forma de... a ver, primero que no es un problema sencillo, no es un problema que tenga la solución a la vuelta de la esquina. La desafección con los partidos y la crisis de la representación política es un fenómeno global, no lo vivimos solo en Chile. En Chile tenemos algunas particularidades que a mi juicio tienen que ver con la herencia de la dictadura y con algunas instituciones que son tremendamente excluyentes, pero en general en el mundo hay yo diría, una desconfianza creciente en las instituciones de la representación política y un retroceso democrático, un retroceso en la calidad de las democracias. Vemos cada vez más gobiernos autoritarios, gobiernos que ganan votos y luego desde el poder horadan las limitaciones del poder, las limitaciones entre instituciones, y eso de izquierda y de derecha. O sea, estamos viendo ese fenómeno sin color político, lamentablemente. Yo creo que la única forma de contrarrestar esa tendencia es con una política de abajo hacia arriba, es con inclusión real. Yo creo que a veces se produce un discurso un poco paternalista, como de los partidos necesitamos ser más fuertes y ustedes confíen en nosotros, nosotros sabemos qué hacer. Eso no me parece que tenga futuro. Lo que hay que hacer es recomponer el lazo con organismos de la sociedad civil desde abajo, desde la organización social, desde la participación ciudadana, pero la gente no va a participar si siente que la participación es una pantalla, es una pantomima. La participación tiene que ser real, tiene que darle poder a la gente. Entonces yo creo que realmente desconcentrar el poder, empoderar a las regiones, empoderar a las localidades para tomar decisiones que les afecten directamente, generar más espacios participativos, es la única manera de darle contenido, darle densidad a la participación política y fortalecer la democracia. Bien, Claudia Hayes, académica, experta política de la Universidad de Chile, gracias por visitar TVU, gracias por visitar la región del Biobío, invitada nuevamente para, en una segunda oportunidad, visitar la UDEC y visitar Concepción. Muchas gracias, un gusto. Bien, ahí estaba Claudia Hayes, académica, hablamos de proceso constitucional, lo que estamos viviendo a nivel país con las coyunturas políticas que se viven en el Congreso y obviamente en el marco constitucional en pro de eventualmente una nueva constitución. Manténgase como siempre en sintonía de TVU. Chao, que estén bien.